buenos días para todos. Mi nombre es Camila Arias, yo soy residente de cirugía general de la Universidad Pontificia Bolivariana y hoy vamos a hablar sobre trauma de abdomen cerrado con lesión de víscera hueca. Le quiero dar primero las gracias al profe Jimmy Paul por la asesoría que recibí para esta charla. Al revisar este tema, entonces yo me quise responder dos principales preguntas. La primera es si una tomografía de abdomen negativa me descarta una lesión de víscera hueca. Y la segunda es, teniendo en cuenta que los traumas de víscera sólida que hoy vemos muchos se llevan a manejo operatorio, a manejo no operatorio, perdón, si es posible hacer este manejo no operatorio también en trauma de víscera hueca. Vamos a intentar entonces ir respondiendo a estas preguntas a medida que avanzamos en la charla. A modo de introducción, entonces, cuando se presenta un trauma de abdomen cerrado, este puede lesionar vísceras huecas y vísceras sólidas. Las vísceras sólidas se lesionan en mayor medida que las vísceras huecas. Las que más se lesionan son, sabemos pues que el hígado y el vaso, y solamente en el 3 al 5% de los casos se van a lesionar las vísceras huecas. ¿Cuáles son? Pues acá principalmente para los internos y estudiantes, ¿cuáles son las vísceras huecas que se pueden lesionar? Estas son el estómago, intestino delgado, colon, vesícula biliar y la vejiga. Estos son, digamos que, dos de los principales componentes que se pueden presentar o de los mecanismos por los que se puede presentar este tipo de trauma. La primera son fuerzas de compresión, que se da porque el órgano recibe un golpe directo, pues por una compresión externa que hay, y esto lo que va a hacer es que va a causar un aumento de la presión intraluminal del órgano, aumentando el riesgo de perforación de este. Otro mecanismo es las fuerzas de aceleración y desaceleración, que lo que hacen es una fuerza de cizallamiento entre los objetos. Sea cual sea pues el mecanismo, hay que tener en cuenta que generalmente cuando se produce una lesión que lleva a una perforación de una víscera hueca en un trauma de abdomen cerrado es porque estamos hablando de un trauma de alta energía. La mayoría de estos traumas, hasta en el 90%, se producen por accidentes de tránsito, pero existen pues otras causas como caídas o accidentes laborales, entre otros. Iniciando entonces como con cada uno de los traumas, algo de generalidades de cada uno en cuanto al trauma de intestino que va junto con el trauma del mesenterio. Este tiene una incidencia del 3 al 5%, es el órgano, la víscera hueca que más se lesiona dentro de todas las vísceras huecas que se pueden lesionar, está en tercero después del hígado y el vaso. Del intestino, la parte que más se puede traumatizar es el intestino delgado, hasta el 70%, y los dos sitios donde más se va a lesionar, pues es obvio donde está cerca a puntos de fijación, entonces en el yeyuno proximal cercano al ligamento de Treitz y en el ilion distal cercano a la válvula iliocecal. El colon, aunque no es tan frecuente, también se puede lesionar, se lesionan aproximadamente 20% de los pacientes y generalmente se producen lesiones de espesor parcial, no se produce una perforación como tal. Y donde más se puede lesionar es en el colon ascendente y descendente, que tienen porciones retroperitoneales, como ya sabemos, y fijaciones, lo que va a aumentar pues el riesgo de lesiones en este caso. Y por último está el duodeno, que es el que menos se traumatiza en estos casos, y generalmente cuando nosotros tenemos una lesión del duodeno por un trauma de víscera sólida, lo normal es que esté asociado a otros tipos de traumas, serían traumas de muy alta energía, generalmente en este caso a trauma de páncreas. En cuanto a los otros órganos huecos, las vísceras huecas que se pueden lesionar, tenemos entonces la vesícula biliar. Es raro, ¿por qué? Primero porque que se presente un trauma aislado de vesícula es extremadamente raro, es un órgano que es pequeño, que está protegido por el hígado, por la parrilla costal. Entonces normalmente si tenemos una lesión de vesícula en un trauma de abdomen cerrado, generalmente es porque también tiene un trauma hepático importante. El estómago también es muy poco frecuente que se lesione. Generalmente también se puede asociar a traumas esplénicos y es raro que se presente solo en un trauma de abdomen cerrado. Y la vejiga, esta sí es la única víscera hueca que sí se lesiona más en trauma de abdomen cerrado. Las perforaciones se producen hasta en el 86% en los casos de trauma de abdomen cerrado y solamente en un 14 a 35% cuando hay trauma de abdomen penetrante. ¿Qué tipos de lesiones entonces podemos encontrar en un paciente que tuvo un trauma de intestino por un trauma de abdomen cerrado? Se pueden presentar diferentes tipos y es como un espectro. Entonces pueden haber desde desgarros mínimos de espesor parcial,
serosa o del acero muscular, también hematomas murales o incluso una lesión de espesor total que lleve pues a una perforación intestinal. En cuanto al mesenterio, que les dije pues que iba junto con el trauma de intestino, lo mismo, se pueden presentar simplemente hematomas, laceraciones, pero también pueden haber desgarros completos del mesenterio y eso es lo que va a hacer es que haya una disrupción de la vascularización intestinal que inevitablemente va a llevar a una isquemia de ese segmento intestinal, necrosis y perforación. Lo que pasa es que esto no se va a manifestar de forma inmediata, sino que se demora, entonces pues las manifestaciones de cuando hay trauma de meso, las manifestaciones en la vasculatura intestinal pues van a ser tardías. Y en cuanto al trauma de vesícula biliar, generalmente, como les comenté, pues se asocia principalmente a traumas hepáticos, también pueden ser traumas esplénicos asociados y existen ciertos factores de riesgo que hacen que una vesícula tenga más riesgo a perforarse durante un trauma de abdomen cerrado y son esos pacientes que tienen unas vesículas de paredes muy delgadas, que tienen una vesícula muy distendida al momento del trauma o que han tenido consumo reciente de alcohol, porque esto aumenta el tono del esfínter de Oddi, aumentando la presión intraluminal dentro del órgano, haciéndolo así más propenso pues, a las perforaciones. Igual se pueden presentar diferentes tipos de trauma en una vesícula, puede que solo haya una contusión con un hematoma intramural, puede que incluso haya abulsión completa de la vesícula, lo que va a causar pues un desprendimiento desde el lecho hepático o laceraciones con perforaciones ya completas. Y el lugar donde más se perforaría la vesícula en caso pues de un trauma de abdomen cerrado es el fundus, que es la parte más susceptible porque es la que menos vascularización tiene. Y el estómago es pues muy infrecuente que se vaya a perforar en un trauma de abdomen cerrado, pero la pared anterior es la que está más susceptible a este tipo de perforaciones como lo vemos acá en la imagen. Y el trauma de vejiga, como conocemos, pues este no es el tema de la charla, pero sabemos que en trauma de vejiga se pueden producir dos tipos de perforaciones, una perforación intraperitoneal y una perforación extraperitoneal. Lo que más ocurre son las perforaciones extraperitoneal, generalmente estas se dan por fuerzas de cizallamiento y la perforación ocurre en la pared anterolateral de la vejiga. Las perforaciones intraperitoneales no son tan frecuentes, se producen cuando está una vejiga distendida, se producen una perforación en el domo y afortunadamente, pues como estas requieren manejo quirúrgico, afortunadamente estas no son las más frecuentes. ¿Por qué pongo acá entonces que el trauma de víscera hueca pienso que es un verdadero reto? Primero porque no solo es difícil hacer el diagnóstico, ya vamos a ver que en cuanto a la clínica, estos pacientes van a tener manifestaciones clínicas que pueden ser muy inespecíficas o incluso al inicio del trauma ser asintomáticos. Generalmente se tratan de personas que tienen traumas de alta energía, que tienen múltiples lesiones concomitantes o que están en estados de embriaguez o consumo de drogas, entonces pues no, el abdomen no siempre es evaluable y adicionalmente vamos a ver que las imágenes que tenemos como opciones disponibles para hacer el diagnóstico pues pueden tener o falsos negativos o hallazgos específicos que no nos dejen claro qué tipo de trauma tiene el paciente. Y además de eso, entonces no solo es difícil hacer el diagnóstico, sino que al momento de elegir el tipo de tratamiento que yo le voy a ofrecer a mi paciente, también existen ciertos dilemas. Entonces, como yo les comentaba, en trauma de víscera sólida ya hay claras guías que nos dicen que incluso traumas de alto grado se pueden manejar de forma conservadora teniendo en cuenta ciertas características de los pacientes, pero acá en realidad pues nos falta más información. Lo que vamos a tratar de resolver pues con esta charla es si es posible entonces darles manejo conservador, si yo le ofrezco manejo conservador a un paciente y lo vigilo, por cuánto tiempo debería vigilarlo o si en realidad todos estos pacientes se deben operar. ¿Qué pasaba antes? Antes, cuando un paciente llegaba traumatizado y tenía una lesión de víscera sólida, estos pacientes generalmente eran llevados a manejo quirúrgico. Y no era infrecuente que durante el manejo quirúrgico uno se diera cuenta de que tenía una lesión de víscera hueca y pues se repara en la cirugía. Sin embargo, como les acabo de decir, pues hoy muchas de las vísceras sólidas lesionadas son para manejo conservador. Entonces, el diagnóstico de un trauma de víscera hueca nos va a depender casi que netamente de la clínica y las imágenes. Entonces, ¿será que la clínica y las imágenes sí son tan confiables en este caso? En cuanto a la clínica, si usted tiene una lesión de víscera sólida, si tiene un sangrado activo, pues el paciente va a tener claros signos de hemoperitoneo, inestabilidad hemodinámica, irritación peritoneal.
y estos pacientes se manifiestan de forma muy temprana. Al ingresar al servicio de urgencias es frecuente que ya tenga gran cantidad de sangre pues, intraabdominal, lo que va a aumentar pues, como esas manifestaciones clínicas. Sin embargo, las vísceras huecas, muchos pacientes, dependiendo, por ejemplo, si es una perforación, dónde sea la perforación o si en ese momento apenas es una lesión de espesor parcial y aún no hay una perforación completa, pues las manifestaciones pueden ser de formas más tardías, pueden tener síntomas inespecíficos, un dolor abdominal que a uno no le quede claro si es por el mecanismo del trauma o si es que tiene una lesión, entonces esto complica un poquito las cosas. Digamos que en cuanto, si vemos que hay una perforación gástrica por un trauma cerrado, pues debido a que el contenido del estómago es más ácido, uno sí podría esperar que tuviera signos claros de peritonitis, pero si es una perforación en la pared posterior, que es rara, pero puede presentar, de pronto no se manifiesta de una forma tan temprana. Lo mismo trauma de vejiga, estos pacientes pueden presentar un dolor abdominal, pero digamos que la característica más clara, que ahí sí nos haría orientarnos un poquito más, sería que estos pacientes normalmente presentan hematuria macroscópica, que es el signo más fidedigno en ellos. El trauma de vesícula sí es difícil, generalmente estos pacientes se van a presentar con un dolor abdominal pues muy inespecífico, pueden incluso hasta signos de irritación peritoneal, y lo que pasa acá es que la perforación que se va a presentar es diferente a la que vamos a tener en un paciente que tiene una colecistitis o crónica o una colecistitis perforada, porque va a ser una perforación que no es una perforación infecciosa, sino química, porque es una bilis que uno supone que está estéril, pues no está en un paciente con una colecistitis. Entonces los síntomas y los signos se pueden demorar un poquito más. ¿Qué pasa con el intestino? Nuevamente, pues los síntomas son muy inespecíficos, pueden presentar signos de irritación peritoneal de forma más tardía, sobre todo si se perforan algunos segmentos, por ejemplo, retroperitoneales o el duodeno, y también puede que los tenga, pero nuevamente, pues todos hemos visto que incluso no siempre es igual de claro para todos los evaluadores si existen o no si existen signos de irritación peritoneal, lo que dificulta un poquito las cosas. En cuanto al intestino delgado, sobre todo, esos signos de irritación peritoneal no es infrecuente que se presenten de una forma más tardía, porque pues el contenido del intestino delgado es un pH que es neutro, con una baja carga bacteriana y una baja actividad enzimática, entonces se pueden demorar más. Y lo que les decía, generalmente son pacientes que vienen con muchas otras lesiones que pueden ser más escandalosas al mirarlas, fracturas de pelvis, traumas encefalocraneanos, que nos pueden distraer un poco sobre el paciente si tiene o no tiene este tipo de lesiones. Entonces, ¿qué causa esto? Varios estudios dicen que si nosotros solamente nos basáramos en los hallazgos que tiene el paciente al examen físico para definir si tengo un trauma de víscera hueca, eso me llevaría a una tasa de laparotomías no terapéuticas hasta el 40%. Por eso es tan difícil basarse solo en los hallazgos clínicos. Pero entonces tenemos imágenes para apoyarnos y hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en una imagen para definir si tenemos que llevar o no a ese paciente a cirugía? Que haya perforación de víscera hueca, ¿cierto? Tenemos diferentes opciones. Una radiografía del tórax de pie, pues como ya todos hemos visto, si vemos aire bajo los diafragmas, eso indica que hay un hemoperitoneo, entonces en este caso pues llevaríamos al paciente a cirugía. Este lo pongo, pero esto en realidad no se usa, el lavado peritoneal diagnóstico, dicen los artículos pues que hace mucho tiempo se usaba, pero en realidad tiene muy baja especificidad para saber el sitio de la lesión y muy baja sensibilidad para detectar perforaciones de órganos retroperitoneales, por lo cual hoy en día no se usa. Tenemos también la tomografía de abdomen contrastada, pues que hoy en día es el estándar de oro para pacientes con trauma de abdomen, y una laparoscopia diagnóstica también se puede realizar. En cuanto a la tomografía de abdomen contrastada en el intestino, la sensibilidad y la especificidad varía muchísimo en la literatura. Hay estudios que dicen que tiene una baja sensibilidad para detectar lesiones, perforaciones intestinales como 64%, pero estos son estudios generalmente más viejos. Los estudios actuales dicen que con las nuevas tecnologías de tomografías que tenemos, que son los cortes mucho más seguidos, esa tasa de falsos negativos es mucho menor a 15%, como dicen ahí, y que incluso alcanza una sensibilidad y una especificidad bastante alta. Sin embargo, pues algo que sí tenemos que tener en cuenta es que obviamente la interpretación de las imágenes pues están sujetas también a la experiencia del radiólogo que las vaya a mirar. Cuando yo hago una tomografía de abdomen, si estoy sospechando pues que tiene un trauma de intestino, hay solamente dos hallazgos que me confirmarían como tal esa lesión, que sería ver una pérdida de la continuidad de la pared intestinal, como lo podemos ver aquí,
que haya una salida extraluminal del contenido intestinal o del contraste. Eso en realidad es muy raro verlo. Por eso lo que generalmente nosotros vemos cuando hay un trauma de intestino es que haya algún signo de neumoperitoneo o neumorretroperitoneo, dependiendo pues de dónde sea la perforación, como acá vemos esta burbujita de aire por fuera. También podemos ver que haya algo de líquido libre en ausencia de lesión de víscera sólida, entonces se hace una tomografía, se ve que no hay trauma hepático, esplénico, renal y vemos alguna cantidad, podemos ver acá, eso también nos puede hacer sospechar que haya una lesión intestinal o una lesión del meso. Otro signo que nos puede hacer sospechar es que haya un engrosamiento de la pared intestinal o una captación anormal del contraste de la pared. Pues, en cuanto al mesenterio, es igual, también los signos específicos que me dirían pues que este paciente sí o sí tiene una lesión del meso es que yo vea una ebullición del meso en la tomografía, que esto inevitablemente, como les comenté, me va a llevar a cambios isquémicos del intestino, o que yo vea sangrado activo o un hematoma mesentérico, pero existen otros signos como son la estriación de la grasa mesentérica o el líquido libre, que aunque no me digan netamente que el paciente lo que tiene es un trauma del meso, pues sí me hacen sospechar que este esté presente. Y en cuanto a la vesícula biliar, pues aunque aquí ya todos sabemos que la ecografía de hígado y vías biliares es la elección para patologías de la vesícula, en trauma el método de elección, como les comenté, es la tomografía de abdomen, porque la ecografía tiene baja sensibilidad en este caso. ¿Qué podríamos encontrar en las imágenes cuando haya un trauma de vesícula? Pues puede ser un contenido de sangre dentro de la vesícula, también una vesícula con paredes engrosadas o con bordes mal definidos que me harían sospechar que existe una perforación, o que haya una vesícula completamente colapsada con un líquido pericolesístico, como lo podemos ver pues el líquido pericolesístico acá en la imagen. Y en cuanto a la vejiga, pues aunque el método de elección para hacer un diagnóstico de trauma vesical es la cistografía convencional con medio de contraste, el Cystotac hoy en día se usa mucho porque no solamente me permite saber si tiene o no tiene una perforación, sino que me permite identificar más detalladamente la anatomía, si la vejiga, que no es infrecuente, tenga fragmentos óseos en su interior por fracturas de pelvis asociadas, si hay lesiones en el cuello, lo que supondría pues que es un trauma complicado, u otros hallazgos. También puede hacer, sin embargo, el diagnóstico de un trauma de vejiga por cistoscopia o con una prueba de represión vesical. Entonces, todo esto que les he dicho, pues me generó a mí como ciertas dudas al momento de leer este tema, porque yo decía, si entonces yo me dejo guiar muy rápido por la clínica y por algún hallazgo imagenológico, pues lo que yo voy a llevar es a un paciente a una laparotomía, que todos sabemos que una laparotomía no terapéutica no es inocua, también tiene ciertas, digamos que complicaciones que pueden pasar, el riesgo anestésico, las hernias, el riesgo de infecciones, si hay necesidad de dejar abdomen abierto o no en un paciente, pero el hecho de no llevar a un paciente a cirugía que en realidad lo requiera, que me cause un retraso en el diagnóstico, pues claramente me va a aumentar la morbimortalidad en estos pacientes, aumenta el riesgo de peritonitis, de choque, de ingreso a UCI. Entonces está uno como que no sabe qué camino seguir en estos pacientes. Este estudio que les traigo, que publicaron en la Universidad Valle, en la Fundación Valle de Lili, perdón, lo publicaron en junio del año pasado, del 2024, es un estudio retrospectivo, y ellos lo que querían identificar era qué incidencia de lesiones intraabdominales tenían pacientes que habían tenido trauma de abdomen cerrado, que estaban estables hemodinámicamente y que les habían hecho una tomografía, la cual estaba completamente negativa. Si estos pacientes con tomografía sin hallazgos tenían lesiones intraabdominales. ¿Qué vieron ellos? Después pues, de depurar todos los pacientes, escogieron 480 pacientes, y de esos 480 pacientes, como pueden ver acá, solamente uno de esos pacientes, es decir, 0.2%, tuvo un trauma del colon que no se logró identificar en la tomografía. Cuando lo llevaron a la laparoscopia, vieron que era un trauma, que era de espesor parcial, que no estaba perforado, no tuvo pues que requerir más cirugías ni ingreso a UCI. ¿Qué concluyen ellos pues, en este estudio? Que la incidencia de lesiones intraabdominales en pacientes
que tengan trauma de abdomen cerrado, que estén estables hemodinámicamente y que tengan un ataque de abdomen negativa es extremadamente baja. Y por eso en estos pacientes no se recomendaría un periodo de vigilancia prolongado, pues si tenemos estas características que le dije, el paciente puede ser dado de alta de una forma segura. Y en cuanto al tratamiento, entonces, ¿qué tipo de tratamiento le podemos ofrecer a estos pacientes? Pues nosotros sabemos que si el paciente está o inestable o tiene signos de irritación peritoneal o tenemos una tomografía con hemoperitoneo, la decisión es muy clara y muy sencilla, hay que llevar a este paciente a la parotomía. Pero entonces, ¿qué pasa con los pacientes que no tienen estos signos tan claros? ¿Qué vamos a hacer con ellos? En cuanto al trauma de intestino y mesenterio, este es un flujograma pues, que encontré en un artículo. Acá dicen lo que yo les acabo de decir, si el paciente está inestable o tiene signos de irritación peritoneal, lo llevaban inmediatamente a cirugía, pero pues si estaba estable, sin signos de irritación peritoneal, lo llevaban a una tomografía y dependiendo de los hallazgos de esa tomografía, ellos ya definían si tienen neumoperitoneo o los signos claros de una lesión intestinal, una perforación intestinal, como pérdida de la continuidad de la pared o extravasación del contraste intravenoso, también lo llevaban a cirugía, pero miren que hay otros signos en la tomografía, como el hematoma mural, el hematoma mesentérico sin líquido libre, o incluso una moderada cantidad de líquido libre en ausencia de víscera sólida o víscera hueca, que yo podría hacer una vigilancia de estos pacientes sin necesidad de llevar a manejo quirúrgico. Ellos lo que hacían era una vigilancia con tomografía. Y en cuanto al estómago, también depende de los hallazgos imagenológicos que vayamos a encontrar. Si yo tengo un hematoma intramural que no me está generando una obstrucción del tracto de salida gástrico, es posible vigilar a estos pacientes, pero si yo ya tengo una laceración de espesor total, o sea, una perforación claramente, o un hematoma que me esté comprimiendo el tracto de salida gástrico, pues ya sí es diferente y debería llevar este paciente a cirugía. En cuanto a la vesícula biliar, nuevamente, también depende del tipo de lesiones que vayamos a encontrar. Si son contusiones parciales, leves, que no me comprometen la vascularización de la vesícula, yo podría vigilar a estos pacientes haciéndoles un manejo conservador, pero pues claramente si ya es una perforación libre, una abulsión completa de la vesícula, el tratamiento de elección en estos pacientes es la colecistectomía. Y en cuanto al trauma de vejiga, les dije, pues afortunadamente, la mayoría de perforaciones que se presentan son extraperitoneales. Estos pacientes generalmente no requieren manejo quirúrgico, a no ser que sea pues, un trauma ya más complejo, sino que se manejan con sonda vesical, mientras que pacientes que tengan perforaciones vesicales peritoneales, pues sí requieren ya un manejo quirúrgico. Entonces, ¿es posible o no es posible hacer manejo no operatorio en estos pacientes? Actualmente, aunque no tenemos pues como decidas ni está muy definido, el manejo operatorio sí es una realidad, sí se hace antes. Cuando uno lee los estudios actuales, lo que decían es que ese manejo no operatorio se dio gracias como a un retraso que se hizo en el diagnóstico, obviamente no queriéndolo en ese momento, porque habían muchos pacientes, pues porque sabemos que antes era más complejo poder hacer el diagnóstico, pero eran pacientes estables que tenían síntomas mínimos, los dejaban en observación o no podían hacer el diagnóstico en ese momento y después se daban cuenta que tenían algunas lesiones que nos llevaron a cirugía y estos pacientes evolucionaron bien. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que el manejo no operatorio tiene un riesgo de fallo. Obviamente no es inocuo, pues, y puede fallar incluso hasta en el 28% de los pacientes. Entonces, yo a quién, pues ya basándonos en todos los hallazgos imagenológicos y claramente en la estabilidad hemodinámica del paciente, un paciente estable, ¿a quién yo le podría ofrecer entonces manejo no operatorio? Si un paciente en la tomografía veo que tiene un hematoma mesentérico o un hematoma mural que no tiene líquido libre, yo podría vigilarlo sin necesidad de llevarlo a cirugía. Si tiene líquido libre en moderada cantidad sin otras lesiones, pues los artículos también dicen que lo podría manejar así, al igual que una contusión en la pared de la vesícula, un hematoma gástrico intramural sin obstrucción del tracto de salida o una laceración del estómago que no genere pues una perforación completa. ¿Cómo lo voy a monitorizar? Con la clínica, teniendo en cuenta que pues, lo que siempre nos han dicho, idealmente debería ser el mismo evaluador, solamente pues que esto generalmente no es posible, o diferentes centros lo que hacen es que cuando no están tranquilos, pues hacen una tomografía, lo dejan en vigilancia y pueden hacer una tomografía de control en 24 a 48 horas. Para terminar entonces la charla, lo que pues como que analicé de todo este tema es que definitivamente faltan un poco más estudios, guías que nos digan claramente qué podemos hacer con estos pacientes. Recordar que el examen físico
por las características del trauma, que son pacientes que tienen politraumas o que tienen otras lesiones asociadas, pues tienen una alta tasa de falsos negativos, que el seguimiento con imágenes puede ser útiles en estos pacientes. Sin embargo, hay que tener muy bajo umbral para llevar a estos pacientes a cirugía. Y recordar que una laparotomía no terapéutica tiene menos consecuencias negativas que un fracaso en el manejo no operatorio. Entonces, hoy en día que tenemos de tan fácil acceso una laparoscopia diagnóstica, yo pienso que si nosotros tenemos dudas sobre si ese paciente o no tiene alguna lesión que amerite un reparo quirúrgico, no está de más para que uno pueda dormir tranquilo llevarlo a una laparoscopia diagnóstica. Y ya, eso era todo lo que traía para hoy. Entonces, pues esas dos preguntas que habíamos hecho. La primera es si una tomografía de abdomen hoy en día sí me puede descartar una perforación de víscera hueca. Y si es posible hacer manejo no operatorio, también es posible, dependiendo claramente de ciertos hallazgos del paciente y de hallazgos obviamente del trauma, y teniendo en cuenta que hay que hacerles una vigilancia estrecha a estos pacientes. Muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario en el auditorio virtual. Aquí. Siempre ha sido muy difícil a veces encontrar los pacientes que tienen traumas que, como tú lo dijiste, no son traumas aislados. Siempre sus pacientes tienen otros sitios que pueden tener manifestaciones clínicas como dolor intenso y muchas veces dejan dudas en el manejo. Porque en estos pacientes es muy importante el seguimiento estrecho, ¿cierto? En el sitio adecuado. A veces vemos que los pacientes van a dar a una hospitalización y pues allí pueden pasar muchas cosas. El paciente está menos vigilado. Los pacientes, si uno les va a dar un manejo no operatorio y tiene lesiones sospechosas de comprometer una víscera hueca, es mejor tenerlos en una unidad de cuidados especiales. Y yo creo que siempre ante cualquier duda utilizar el laparoscopio para resolver la duda. En esos pacientes uno no debe esperar demasiado y en la medida de lo posible, y si uno lo tiene, pues usar el laparoscopio para identificar todo. Gracias, profe. Y para los estudiantes creo que es algo muy importante. Camila decía algo muy importante y es que si uno tiene dudas, pues lo mejor es no tener dudas. Si ustedes están con un paciente en un pueblo, en algún lugar, y creen que él pueda tener algo, no tienen imágenes, no tienen nada, pues lo ideal sería remitir a ese paciente, ¿sí o no? Y lo otro que me parece muy importante es saber el TAC de abdomen, con qué contraste se lo van a enviar según la sospecha diagnóstica que ustedes tienen. Si tienen una sospecha de que está perforada la vejiga, si le van a mandar un contraste oral, si solo contrasta venoso. Entonces eso también es muy importante porque mandan un TAC simple que probablemente eso y nada, ¿cierto? Pues mejor le mandamos una radiografía. ¿Listo? Entonces es un tema muy importante para ustedes porque muy buena presentación la de Cami, te felicito. Gracias. Sí, es bueno. Gracias, profe. Creo que el mensaje es muy claro ahí, Cami, especialmente el hecho del retraso en la atención. El retraso en la atención de un paciente con una lesión de víscera hueca cuesta una vida. O sea, no hay otra forma de ponerlo porque en la medida en la que yo tengo un paciente con una peritonitis en curso, porque la tiene, sin lograr un control del foco infeccioso, pues el retraso en la atención lo único que me va a llevar es un desenlace mortal. Y es muy importante precisamente yo tener claro que sí hay signos indirectos muy importantes de lesión intestinal específicamente. Y uno de los que más ahogan los radiólogos es precisamente la presencia de líquido libre sin ningún otro hallazgo que lo explique. Y el hecho, pues, como de la evolución del paciente es una de las cosas que más nos tiene que alertar a que efectivamente el paciente tiene alguna lesión grave que no hemos realmente solucionado. Y pues lo que estaba diciendo el doctor Roldán, que pues tenemos que manejar un bajo umbral quirúrgico en estos pacientes, a pesar de que el manejo conservador pues es en este momento como la piedra angular del manejo de los pacientes con trauma cerrado de abdomen, porque en este paciente
pues el persistir en un manejo conservador pues nos va a costar la vida de ese paciente eventualmente si no lo hacemos a tiempo. Entonces, pues me parece muy interesante, me parece pues que es muy claro cuando efectivamente tenemos que sospechar un trauma de víscera hueca y que precisamente por las guías que nos mostraste, inclusive abogan a una pronta intervención quirúrgica independiente de los hallazgos del paciente, precisamente por lo mismo. Muchas gracias, profe. ¿Alguien en el auditorio virtual tiene algo para decir? Ahí se me escucha. Sí, señor. Camila, a mí me gustaría que pusieras la diapositiva antes de la de conclusiones. Eso. Entonces, ahí tienes enunciado unos hallazgos tomográficos que son hematoma del mesenterio, mural, intestinal, sin líquido libre. Y bueno, y todos los que tienes ahí enunciados. Sí, señor. Yo siempre he pensado que no solamente el líquido libre en ausencia de trauma de víscera sólida, por supuesto en trauma cerrado, que es lo que estamos hablando, no solamente hay que pensar en una sola lesión a la que están haciendo referencia. Hay que pensar siempre en 3 tipos de lesión. Si usted tiene líquido libre en ausencia de trauma de víscera sólida, o tiene rota la vejiga, o tiene un sangrado del meso que paró o no paró, puede que la tomografía tengamos la suerte de que nos lo diga o no, o tiene una ruptura intestinal. 1. 2. Esos hematomas murales en la vesícula, que en la vejiga, que en el estómago, incluso desgarros parciales del estómago, ese tipo de lesiones, tomográficamente me parece muy difícil, ni siquiera con seguimiento todos los días, si así lo quieren, decir que un desgarro de estómago sea parcial, a menos que usted le haga una endoscopia. Ojo con los hematomas de pared vesicular y de pared vesical, porque pueden estar ocultando una ruptura del órgano que está contenido por el hematoma. Hay que hacer todos los estudios cistotal y habidos y por haber, e incluso con la vesícula. Tú enunciabas que los factores de riesgo en una paciente es con unas paredes vesiculares delgadas. Todos tenemos paredes vesiculares delgadas en ausencia de colecistitis crónica. Entonces, todos tenemos paredes de 1 milímetro, si acaso, en las paredes vesiculares. Entonces, un mecanismo de compresión asociado a trauma hepático tiene que obligarlo a uno, sobre todo si esa laceración está en los segmentos 4A y 4B, obligarlo a descartar la ruptura de la vesícula. Entonces, me parece muy complicado a veces el seguimiento tomográfico en ese tipo de lesiones que te estoy diciendo. Y más complicado aún cuando tenemos descartado totalmente que no hay una ruptura de la vejiga y no hay un evidente hallazgo tomográfico de ruptura intestinal. Tener líquido libre lo hace uno pensar que uno tiene un hematoma en el meso. Personalmente, esos pacientes ya lo he visto y en más de una oportunidad se les da manejo expectante, espere a ver cómo evoluciona y alrededor del 5º, 6º día del trauma hacen la isquemia intestinal, se perforan y se perdió la gracia de oro de operarlos en el momento que era. Se operaron, sí, pero ya perforado. Eso es un estadio un poquito más avanzado y que marca pronóstico. Entonces, personalmente yo he aprendido que es mejor meterles el laparoscopio, revisar que el hematoma no esté creciendo, no sea un hematoma pulsátil, el del meso me refiero, y que no esté con compromiso de la perfusión a nivel de ese segmento intestinal. Ante la menor duda, si usted se siente en capacidad de hacerlo por laparoscopia o si no lo convierte, que eso no es ningún fracaso, fracaso es operarlo ya perforado con la necrosis intestinal segmentaria, yo pienso que ese intestino debe ser resecado. Como te digo, acá ya hemos visto varios casos cuando nos llaman al 7º día, ya en franca peritonitis y vemos ya el hematoma del meso. Entonces, el llamado es
ojo con ese tipo específico de hematomas murales en los sitios que ya referí, porque hay que hacer todo lo posible para descartar que no haya una verdadera ruptura de la pared de ese órgano y esté contenido a través de un hematoma. Y que ese hematoma, cuando haga su proceso normal de fibrinolisis, nos cante un abdomen agudo. Y ojo con el líquido libre ante ausencia de lesión sólida, porque hay que buscar ese 3 tipos de lesión. Bueno, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Buenos días. Hola, Hacer profe. unas precisiones. Entonces, el estudio de elección en el trauma abdominal cerrado es la tomografía contrastada, ¿cierto? Muchas veces los estudiantes, los internos, que rotan en alguna otra parte, que están en el internado en alguna otra parte externa, plantean el abordaje de la cavidad abdominal por ecografía. En el trauma leve probablemente pueda ser una opción, pero el gold estándar es el TAC abdominal contrastado. ¿De acuerdo? Lo primero. Lo segundo, un TAC negativo. Un TAC negativo es un TAC negativo, o sea que no tenga ningún hallazgo. ¿Sí? No tiene líquido libre, no tiene hemoperitoneo, no tiene evidencia de lesión de ningún órgano. Eso va a dar un rendimiento de diagnóstico, sensibilidad y especificidad muy alto y el cirujano puede, digamos que, darle vía oral a ese paciente y dar el alta a ese paciente considerando que no tiene lesiones abdominales. Lo otro es que el manejo no operatorio debe partir de la consideración y de la indicación de que el paciente es quirúrgico. ¿Cómo así? Eso es como contradictorio. O sea, usted se tiene que llenar de absolutamente grandes razones para no operar el paciente. O sea, usted tiene que ir con la idea de que lo va a operar. Y después de ver la estabilidad del paciente, los hallazgos tomográficos, el seguimiento hemodinámico con gases arteriales, con lactato, decir, bueno, vamos a parar y vamos a observar. Y probablemente hay que ir a estudios secundarios, como lo planteaba Pacho, en el estudio endoscópico del tracto gastrointestinal, y siempre estar con la idea de que ese paciente puede terminar operado. El manejo no operatorio no es ya como el que tiene TAC negativo, lo vamos de alta y se acabó. No, es estar encima del paciente para tomar las mejores decisiones. Frente al trauma de vesícula, habitualmente no hay un trauma de vesícula aislado, ¿cierto? Siempre hay una asociación con el trauma de hígado. Entonces hay que tener mucho cuidado de que el hígado está con una gran contusión, con un compromiso severo y la vesícula solamente tiene un hematoma. Pues probablemente no es consecuente. Estoy de acuerdo y es un llamado al TAC con líquido libre, sin trauma de víscera sólida. Mucha gente lo desprecia. No tiene trauma de hígado, no tiene trauma de riñón, no tiene trauma de vaso. Entonces eso no es de manejo operatorio, es que es más, eso no se le hace nada. No, mucho cuidado, porque ese paciente puede tener un trauma del meso que evolucione y puede hacer necrosis. Que si se decide el manejo no operatorio, habrá que estar vigilante al paciente, Felipe lo decía, en una unidad de cuidados especiales. No solo el seguimiento tomográfico, sino la clínica es muy importante, porque de una clínica inicial que puede ser inespecífica por el mismo hecho del trauma, el seguimiento va a permitir que si hay hallazgos adicionales a la clínica con un acercamiento clínico juicioso, usted pueda darse cuenta de lo que tiene el paciente acompañado de un seguimiento hemodinámico, pues con todas las variables de los gases arteriales, del lactato, del seguimiento que tiene que hacer de reanimación con ese paciente. Si quedan las dudas, hoy por hoy, yo creo que ese paciente con líquido libre en ausencia de trauma de víscera sólida es igual a la laparoscopia. Muchas gracias, Camila. Digamos que el hecho de traer una
pregunta problematizadora, motivacional, hace que se encurse el desarrollo de la exposición. Y tiene un fin la exposición, dar respuesta a esa pregunta, y creo que el objetivo se logró. Muchísimas gracias. A usted, profe, muchas gracias. Bueno, ya entonces con esto hemos finalizado. Muchas gracias a todos.